Entonces, como veíamos, los orbitales moleculares pues, tienen unas grandes aplicaciones justamente en podernos ayudar a conocer el orden de enlace en moléculas diatómicas, nos puede ayudar también a conocer pues, el magnetismo, ¿no? Si tiene electrones desapareados o apareados, incluso, finalmente, bueno, y lo más importante es justamente la reactividad, ¿no? O sea, por identificar estos orbitales frontera, HOMO y LUMO. Pero también cuando hablamos de los metales, ¿no? Podemos utilizar esta teoría de orbitales moleculares, ¿no? Y, pues bueno, para explicar algunas de las propiedades de los metales que son importantes. Entonces, ahora hemos dado un salto cuántico, bueno, muy grande desde el enlace covalente a este enlace metálico. ¿Y alguien me puede hablar de las propiedades importantes de los metales? ¿Para qué los usamos aparte de, pues bueno, orfebrería, etcétera? Son muy buenos conductores, todos los metales son muy buenos Son conductores buenos de conductores. electricidad. Ujú. Exacto. Unos mejores que otros, ¿no? Y eso puede estar dado por sus diferentes propiedades. Entonces, una teoría que nos puede hablar de esta propiedad pues bueno, de materiales conductores de la electricidad es la teoría de bandas y tiene sus bases en justamente la teoría de orbitales moleculares. Entonces, como vemos en esta diapositiva, tenemos, por ejemplo, los orbitales moleculares que se generan en una molécula diatómica de hidrógeno del lado izquierdo, ¿no? Solo tenemos un electrón. Como vemos aquí, pues ya desde ahora podemos justamente hablar de cuál es el orbital frontera HOMO, ¿no? Highest Occupied Molecular Orbital, y el LUMO, ¿no? Y que obviamente el hidrógeno pues no tiene electrones desapareados, ¿no? Ya la molécula de hidrógeno no tiene electrones desapareados, ¿no? Y entonces, pues bueno, no es magnética. Entonces ya escogimos esta parte importante. Y para el litio, ¿no? Que finalmente tiene justamente una capa 1s2 llena, pues ya no la escribimos aquí, pero bueno, eso me llevaría para el litio a justamente tener una capa de enlace y un antienlace con igual número de electrones, digamos, enlazados, ¿no? Y entonces, pues el orden de enlace, ahí ya no lo vamos a considerar. Pero si tengo una molécula diatómica de litio, ¿no? Voy a tener, la configuración de litio es 1s2, 2s1, y entonces, pues estos serían los orbitales, ¿no? Aquí puedo indicar justamente que este es el sigma 2s y este es el sigma 1s, ¿no? Y, pues bueno, esto me va a llevar justamente a esta situación. Entonces, de nuevo, voy a identificar el HOMO, ¿no? En el litio y el LUMO, como este orbital sigma de antienlace. Entonces, otra forma de acomodarlos es, pues bueno, ponerlos a los dos átomos enlazados. Y esto, porque lo que yo quiero llevar es este modelo de orbitales moleculares a un modelo de sólidos metálicos, ¿no? Vean ahora, si yo pongo, déjenme quitar estos, si yo pues trato de enlazar 4 átomos de litio, ¿no? Los acomodo como lo puse en la pasada, y entonces empiezo a poblar una zona, ¿no? De enlazante con estos electrones de 4 átomos de litio, ¿no? Esto sería un sigma 2s y pues sigo teniendo un sigma de antienlace. Y puedo hacerlo hasta el infinito, ¿no? En una red metálica pues puedo llegar a n átomos de litio, ¿no? Interactuando. N átomos de litio con un electrón de valencia en un orbital 2s y electrón generando lo que se conoce como una banda de conductor. Entonces aquí es bien importante conocer justamente las energías, ¿no? De estos orbitales antienlazantes moleculares y estos orbitales enlazantes moleculares. ¿Por qué? Porque si esa separación es muy grande, puede ser que eso me haga la diferencia entre un material conductor y no conductor. Entonces recuerden que un conductor al final
lo que estamos utilizando es que no por sí mismo va a conducir, pero si yo excito, ¿no? Con algún fotón, algún electrón en esta capa llena de electrones enlazantes, pues esto va a dejar un pequeño hueco y va a saltar hacia la banda desocupada. Y después cuando regrese, ¿no? Pues voy a poder ver ese estímulo, ¿no? Como un estímulo eléctrico, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos ver en un material conductor. Pero no todos los metales hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el berilio, que aquí lo tenemos, el berilio pues ya tiene una configuración 2s2, ¿no? Ay, perdón. Y entonces, esta configuración 2s2, pues bueno, ya me lleva a ocupar incluso la banda de sigma de antienlace, ¿no? Como un orbital molecular. La segunda opción es justamente poblar orbitales desocupados que estén moleculares, que estén formándose de mayor energía. Entonces aquí yo les pregunto, ¿el berilio, la siguiente subcapa será la sigma 2p o cuál? Acuérdense de poder construir. ¿Qué pasaría, no? Para dos átomos de berilio interactuando, y aquí pues obviamente nada más va a poner el 2s2, ¿no? Sí que podría tener la 2p, pero bueno, aquí no tiene ningún electrón. Pero ¿cómo se acomodan los orbitales atómicos o los orbitales moleculares del berilio? ¿Cómo se acomodan los 2p en berilio? Ay. ¿Alguien? Berilio es el segundo periodo. ¿Berilio está antes del nitrógeno o después del oxígeno? Antes del nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cómo sería el orden de los orbitales moleculares? Es lo que estoy tratando de preguntar. Serían 2p. Sí, y sería el sigma 2p o el pi 2p de menor energía. ¿En el de menor? ¿Eh? Sigma. Acuérdense que lo que discutimos hace ratito era que desde el litio, ¿no? Hasta el nitrógeno, justamente aquí está el berilio, el orden de energías, ¿no? Pues va a ser justamente sigma, sigma 1s, sigma de antienlace 1s, sigma 2s de enlace, sigma 2s de antienlace, y lo que seguiría en energía sería el pi 2p de enlace, sigma 2p de enlace, pi de antienlace 2p y sigma de antienlace 2s. Entonces, para todos estos, lo que yo esperaría primero sería el pi 2p de enlace. Entonces, aquí sería pues la mezcla del sigma y el sigma 2p. Entonces, aquí también tendría yo el sigma, el pi 2p, ¿no? Es lo que quiero corregir de esa banda, ¿no? Que está más próxima y que se convertiría ahora en esa banda vacía donde pues yo puedo interaccionar con uno de estos electrones porque lo irradio con fotones, ¿no? Y entonces al irradiar esto con fotones, pues bueno, uno de estos saltará a la banda de
digamos, de valencia, de conducción, y pues bueno, al regresar, pues va a pues, transferir esa energía que recibió, ¿no? Entonces, nada más quería corregir este diagramita en el que no nada más es el sigma 2p, sino que también es el pi 2p, digamos, pues el nivel energético donde esos electrones podrán estar cambiando, ¿no? Entonces, esto, la conductividad eléctrica, como les decía, pues si están muy cercanos los valores en energía, ¿no? Aquí voy a tener un material conductor, ¿no? Si es muy fácil este paso. Si están muy separados en energía los orbitales moleculares, ¿no? Y aquí pues estamos hablando justamente de las capas llenas, HOMO, y de las capas vacías, ¿no? De los orbitales vacíos, orbitales moleculares vacíos. Entonces, si están muy separadas la HOMO y la LUMO, pues es un material aislante. Si están no tan separadas, puede ser un semiconductor, ¿no? Y pues obviamente la temperatura puede ayudar a que un semiconductor pueda hacer este transporte de carga mucho más sencillo. También podemos ver si podemos dopar este material semiconductor con un material que sí sea conductor, como vemos aquí, es una banda de impureza. Entonces, lo que pues puedo ver es tener materiales semiconductores, ¿no? Dopados. Y esto, por ejemplo, es lo que encontramos en todas las celdas solares, las celdas fotovoltaicas. Y que pues es lo que voltaica. ¿Y qué es lo que podemos encontrar de aplicación en este tipo de materiales aislantes, semiconductores o mezcla de semiconductores dopados con conductores, ¿no? Y lo que identificamos es que, por ejemplo, la banda de conducción ahora corresponde al LUMO, ¿no? Y la banda de valencia corresponde al HOMO de ese clúster, ¿no? O de esos orbitales moleculares, como lo estuvimos identificando en estas reacciones, ¿no? Entonces, como les decía, la conducción o la conductividad o permitir este flujo de electrones, que lo pueden hacer algunos metales, que lo podemos crear ahora, hoy en la química, pues con aplicaciones, etcétera, en fotovoltaicos, etcétera, podemos justamente tener materiales que son semiconductores o que incluso son aislantes para poderlos dopar y tener una, digamos, una conductividad amoldada a la necesidad que querramos cubrir, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que se está explotando en los materiales, ¿no? Y es sumamente importante. Entonces, esta teoría se llama la teoría de bandas, ¿no? Y pues, como les decía, o sea, los materiales conductores, ¿no? Pueden conducir la electricidad o se definen si lo pueden hacer justo a temperaturas mayores a los 0 Kelvin, ¿no? Cuando ya hay unas temperaturas muy altas, ¿no? Lo que llega a suceder en un material conductor es que pues prácticamente todos los electrones ya están en la banda de conducción, esta se encuentra vacía, ¿no? O lo que sea, entonces a grandes temperaturas puedo justamente excitar estos electrones de la banda de valencia todos a la banda de conducción y entonces el material que era conductor ya no va a ser conductor. Un semiconductor, por ejemplo, sí puede conducir electricidad también a temperaturas mayores a 0 Kelvin y si aumentamos la temperatura, no mucho, incluso pues podemos hacer que esto sea aquí, hacia la temperatura, un material semiconductor, pues lo que voy a hacer es que voy a favorecer que los electrones puedan viajar. Le estoy dando energía, ¿no? Con la temperatura. Y voy a favorecer que estos electrones pues viajen a la banda de conducción y pues puedan ser conductores a altas temperaturas, ¿no? Y como dice aquí, si los combino con pequeñas cantidades de impurezas o los dopo con materiales conductores, pues puedo mejorar su conductividad. Un aislante, por ejemplo, lo que vemos es que esta separación entre las bandas de conducción y de valencia o muy LUMO son muy grandes, entonces pues tenemos lo que se conoce como
digamos, la banda prohibitiva, ¿no? La banda, esto que conocemos aquí en inglés, ¿no? Lo van a encontrar mucho como esta separación, o sobre todo cuando hablamos de materiales metálicos, el band gap, ¿no? Entonces, este band gap es muy importante para todos los que están trabajando con materiales, pues medirlo, ¿no? Se logra medir cuál es esta separación y entonces con eso, con esa medición o con este valor de band gap, pues sabemos cómo mezclar, por ejemplo, semiconductores con otros materiales para poder reducir ese band gap y tener materiales conductores, ¿no? Por ejemplo, si es muy grande, pues esta ya está prohibida, es una banda prohibida, ¿no? Y también los aislantes se pueden dopar, ¿no? Algo que también conocemos del enlace metálico, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de la teoría de bandas? No, profesora. No, No. profesora, todo bien. Entonces es interesante, ¿no? O sea, cómo una teoría que pues, nos puede resultar un poco difícil, que es la teoría de orbitales moleculares, llega a poderse aplicar incluso en otros modelos de enlace, como es el enlace metálico, para ayudarnos a explicar justamente esa propiedad que explotamos de los metales, ¿no? Que es la conductividad eléctrica. Y no nada más de los metales, sino ya hablamos de materiales. Yo les mencionaba, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas o las celdas para transformar la energía solar en energía eléctrica. ¿Alguien ha leído algo sobre estas celdas fotovoltaicas? Yo lo último que leí es que un chico hizo a partir de desperdicios orgánicos unas celdas fotovoltaicas, pero la verdad no abundé más en eso. Se me hizo impresionante, muy bueno, pero la verdad ya no profundicé. Exacto, o sea, sí es muy interesante. De hecho, aquí en la Facultad de Química hay un proyecto muy grande que se desarrolló ya hace algunos años y hay pues muchas disciplinas interactuando, o sea, hay investigadores de orgánica, de inorgánica, de teórica sobre todo, ¿no? De analítica, ¿no? Incluso justamente desarrollando estas celdas, ¿no? Donde obviamente no nada más hablamos de este material, o sea, para justamente hablar de lo que es una celda fotovoltaica, tenemos que encontrar varias partes, ¿no? Y una de esas partes, por ejemplo, es esa parte orgánica, ¿no? Como la que habla Gaby, donde esos electrones pueden viajar, ¿no? Pero pues no es cualquier parte orgánica. Muchas veces se trata de polímeros, donde tenemos, pues, anillos de benceno conjugados, etcétera, ¿no? Y estos, pues, obviamente son, digamos, la componente orgánica de las celdas fotovoltaicas y que, pues, bueno, muchas pueden ser generadas por residuos, por biomasa, ¿no? Pero, pues, bueno, la mayoría de estas celdas fotovoltaicas está formada por láminas de silicio, ¿no? Que no es nada conductor, de hecho lo vemos ahí como un semimetal. Y cuando este es dopado con algunos átomos de fósforo, etcétera, entonces logramos esa conductividad. La eficiencia no es la mejor, pero pues bueno, ahí está. Creo que tengo por ahí un artículo, lo voy a poner en la aula virtual, para que traten de leer un poquito de celdas fotovoltaicas, y que pues hay aplicación sobre todo de esta teoría de bandas en el desarrollo de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, el enlace metálico, ¿no? Como ustedes se acordarán, que habla justamente de estas propiedades, ¿no? Pues bueno, son metales, muchos de estos tienen puntos de fusión altos, sí conducen la corriente en estado sólido o fundidos, ¿no? También conducen el calor, son maleables, tienen brillo, ¿no? Y una de las teorías, aparte de la teoría de, ¿cómo se llama? Ay, que me están aquí sonando campanitas, pero bueno, hay una teoría además, que es la que conocen ustedes de química general 1, que es la del mar de electrones, ¿no? Entonces, estos electrones de valencia, ¿no? En los metales, por lo general, hablan de esta unión débil, ¿no? Y que por lo tanto, pues permiten mantenerlos enlazados
por esta cuestión más o menos de gas de electrones, ¿no? Pero bueno, si ya hablamos esto que se conoce como mar de electrones, pues bueno, podemos hablar de pues cómo están esos electrones de valencia prácticamente participando en enlazar los otros metales unos con otros, los otros pues átomos del metal unos con otros. Podemos hablar justamente de esa fuerza, hablar de su punto de fusión con respecto a esa fuerza, su conductividad eléctrica, térmica, su maleabilidad y bueno, el brillo, esto pues no se puede hablar muy bien. Pero bueno, por eso hablamos de esta teoría de bandas y ahí. Ahora podemos hablar, por ejemplo, de cómo se están organizando los metales en los diferentes puntos. Y por ejemplo, ¿por qué algunos metales? Bueno, ya hablábamos de esta fuerza que tienen estos electrones de valencia, como el cobre, ¿no? Tienen puntos de fusión alrededor de 1000 grados centígrados y otros metales, como el sodio, tienen puntos de fusión muy bajos, ¿no? Entonces, algo nos debería decir la estructura de esto, ¿no? Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, que los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, toda esa familia de metales alcalinos tienen puntos de fusión bajos y disminuyen, o justamente, por ejemplo, si yo te hablo del sodio, 98 grados centígrados, el potasio funde a alrededor de 40 grados centígrados, ¿no? Incluso si vamos hacia la derecha, los metales de transición, ¿no? Los que también consideramos metales, el grupo pues 12, zinc, cadmio y mercurio, pues el mercurio incluso es líquido, ¿no? Y también tienen puntos de fusión muy, muy bajos, ¿no? Entonces, algo debe estar sucediendo con esos electrones de valencia, ¿no? Que, pues bueno, no mantienen tan enlazados a los átomos y por eso pues el punto de fusión empieza a ser muy bajo. Entonces, hay un efecto sobre todo en el número de electrones de valencia y en el tamaño de ese átomo, ¿no? Entonces, recuerden que el tamaño pues me habla también de qué tanto están atraídos por el núcleo, ¿no? Esos electrones de valencia. Y si yo estoy considerando las interacciones de muchos átomos, ¿no? Pues tengo que incluso atraer el electrón del átomo metálico vecino, ¿no? Entonces, si es un tamaño muy grande, que es lo que observo en la familia del litio a cesio, aumento el tamaño, el punto de ebullición, de fusión, es bajo, empieza a disminuir también, conforme aumento el tamaño. Y también puedo ver que el punto de fusión del sodio, ¿no? Por ejemplo, está a 98. Si ustedes me ayudaran a encontrar el punto de fusión del magnesio, bueno, si lo encuentro yo primero, les puedo decir, el punto de fusión del magnesio. 350 grados ¿Tres cuánto? 350 grados Celsius. 350 grados. ¿Escuché bien? Sí, 600. 600, ¿no? 600, sí. 600, sí. Entonces ahí ya tenemos 2 electrones de valencia, ¿no? Uno más que en el sodio. Y eso pues justamente permite, también el magnesio tiene un radio menor al del sodio, ¿no? Y eso pues bueno, las dos cuestiones se combinan para tener metales con puntos de fusión mucho más altos, ¿no? Ahora bien, si consideramos a cada uno de los átomos en un metal como esferas, pues como canicas, ¿no? Como alguna esfera rígida, y las queremos acomodar de una manera ordenada, porque sabemos que en el metal los átomos se están organizando de una manera bastante ordenada, que se repite, etcétera, pues podemos justamente pensar en varias formas de organización. Una es considerar que tengo capas de estas canicas, ¿no? De estas esferas, y coloco una capa exactamente arriba de la siguiente. Y entonces eso, lo que me habla es que el espacio que queda libre entre todas estas capas, pues es igual a un 46%, ¿no? Entonces, hay un 54% de ese cubo ocupado, lo voy a llamar también ese cubo una red, ¿no?
Y si yo amplío o lo separo un poquito más, voy a ver que cada una de estas esferas, de estas canicas, o son de los átomos que están interactuando, pues están colocándose, como les digo, una capa exactamente arriba de la otra, ¿no? Y forman lo que sería un cubo, ¿no? Entonces, esta es otra representación donde separo un poquito más los átomos, pero que si quiero ver la ocupación, pues tengo que considerar como esferas que se están tocando, ¿no? Justamente para considerar eso. Esta estructura se conoce como cúbica simple y la encontramos para metales como el polonio. El polonio lo pueden encontrar en el grupo del oxígeno hasta abajo, ¿no? Es el sexto periodo. Y pues bueno, es uno de los únicos metales que adoptan esta estructura cúbica simple. La siguiente forma, ¿no? Como vemos aquí del lado derecho, este es litio, ¿no? Es una capa que se mueve hacia el centro de 4 átomos que están formando la siguiente. Entonces aquí, en este caso, se considera cúbica centrada en el cuerpo. Si de nuevo veo lo que sucede, este sería este átomo aquí del centro. ¿Sí ven mi lápiz, verdad? Este átomo del centro, Sí. que estoy aquí marcando, sería justamente este que está, digamos, formando una capa que se está colocando sobre el centro de 4 átomos que están por debajo y 4 átomos que están por arriba. Entonces, esta se conoce como cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Y aquí, como ven, ya el espacio que queda libre entre estas esferas cuando se tocan es de alrededor de, o sea, bueno, hay 32% de espacio libre, pero hay 68% de ocupación del espacio. Se aumentó de 54 a 68% de ocupación. Ahora, hay una tercera forma de acomodar estas esferas rígidas, ¿no? Y esta forma de acomodar esferas rígidas, ahorita la vamos a ver más o menos animada, considera sobre todo, por ejemplo, tengo esta capa de abajo que forma más bien, ahora no es, o sea, no son líneas de, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí sí puedo ver que están totalmente alineados, ¿no? Los átomos, ¿no? Las capas, líneas de este lado, líneas del otro, pero si yo muevo tantito la segunda línea, la empujo, ¿no? Un poquito más, lo que voy a ver es que formo ahora algo más compacto, ¿no? Y que puedo formar, bueno, este patrón como de como una rosa, ¿no? O sea, lo vemos aquí, 1, 2, 3, un hexágono, con con una esfera también en el centro. Entonces aquí lo que puedo es poner capas de esta misma, en este mismo arreglo más compacto, por encima, a ocupar esos huecos, ¿no? Y esta ocupación se conoce como, bueno, se conoce como la estructura hexagonal compacta, y puedo describir, ¿no? Diferentes capas como la capa A, y esta que estamos formando aquí es la capa B, ¿no? Entonces está formándose, está ocupando, digamos, esos huecos. Si lo veo en esferas, ¿no? Pues puedo ver cómo está el hexágono aquí abajo, la capa B que se está centrando en estas partes, y de nuevo otra vez la capa A por arriba. Y la ocupación ahora, ¿no? Que es importante, pues llegamos a 74% de ocupación del espacio de red. Todos estos porcentajes, ¿no? Se pueden calcular por trigonometría, considerando las esferas, cómo se están tocando, qué huecos se están quedando, y pues es un cálculo un poquito más complejo, pero se podría hacer, ¿no? Y de hecho, pues en algunas clases también lo pueden llegar a solicitar, ¿no? Esta sería la estructura hexagonal compacta. Aquí estamos viendo justamente estos 3 átomos que se ven aquí, sombreados, ¿no? No están muy marcados, pero son estos los que están ocupando, y que son estos moraditos, ¿no? Estamos viéndolos, cómo se vería por encima, ¿no?
Y por último está esta última empaquetamiento que encontramos en los metales, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ejemplo del cobre. Esta se conoce como una estructura cúbica compacta. Si ven, tenemos sí el hexágono, ahora lo vuelvo a señalar. Si lo vemos por un lado, tenemos este hexágono en verde, ¿no? Aquí están los átomos del hexágono. La siguiente capa a ocuparse sería como en la hexagonal compacta, ¿no? Estas tres que se forman. Y luego una más para ocupar esos huecos que no se habían cubierto en un punto. Entonces, si esto lo volteo, puedo ver que la primera capa son capas A, B y C. Y la capa A es esta verde. Ahí. La capa A es esta verde, la capa B es esta, bueno, aquí le pusimos más bien la C, la rojita, y la B, esta azulita, ¿no? Que se ve. ¿Cómo lo podemos ver en el esquema de la izquierda, ¿no? Ya con esferas un poquito más separadas. La capa A, por ejemplo, primero vimos la capa B, ¿no? Y se pusieron estas, la capa A la está eligiendo como los vértices del cubo. La capa B ahora es toda esta capa central hacia uno de los átomos B. Y la capa C es esta que estamos observando por aquí. Creo que esto lo podríamos hacer más bien, voy a buscar un videito para que sea más claro, porque no es tan sencillo de observar y poder pues darles un poquito más de bases. Tenía yo mis esferas en algún momento, pero la verdad es que ahora sí no las tengo por aquí. La próxima clase lo volvemos a analizar. Pero bueno, lo importante es reconocer, ¿no? Que hay empaquetamientos de los metales que les permiten interactuar con más fuerza, que dejan un espacio libre mucho menor, ¿no? Y que entonces pues representan a esos metales que tienen mayor punto de fusión, ¿no? Cuando hay un empaquetamiento mucho más compacto. Otra cosa interesante que podemos analizar de estos diferentes arreglos, ¿no? De los metales es, por ejemplo, y esta pues es algo que podemos resolver antes de irnos hacia el fin de semana, es ver, estas son las tres celdas cúbicas, ¿no? que discutimos, ya no está la hexagonal porque es un poco más compleja, pero tenemos la celda cúbica simple, la celda cúbica centrada en el cuerpo y la celda cúbica compacta. Entonces, lo que podemos contar, ¿no? Considerando como si cortáramos una naranja en 8 partes, en 2 partes, etcétera, podemos tratar de contar cuántos átomos existen, ¿no? Por celda unitaria, ¿no? Esta es la celda que se repite en el sólido de una celda cúbica simple. Entonces, aquí cada fracción de esta esfera morada, ¿qué fracción de una, de una esfera es? ¿Un cuarto? ¿Un medio? Es pregunta para ustedes. ¿Un octavo? Un octavo, sí, Marco. ¿Y cuántos octavos ves en esa celda cúbica? Simple. 8. 8, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tengo 8 por un octavo. ¿Cuántos átomos tengo en esta celda unitaria? 1. Uno, exacto. ¿Cuántos átomos tengo en esta celda cúbica centrada en el cuerpo? Vuelvo a ver los mismos octavos, ¿no? En los vértices. ¿Serían cuántos? Serían 2, ¿no? Porque en el centro hay uno entero. Serían dos porque ahí hay uno en el centro. Ajá. Exacto. Y en la cúbica centrada en el cuerpo, de nuevo puedo identificar los 8 octavos, ¿no?
Pero ahora veo mitades. ¿Serían 7? Ajá, hay una también en el centro, ¿no? Ah, entonces 8. ¿8? ¿Cuántas mitades vemos? Hay Es una 5 mitad átomos, por ¿no? cada cara, ¿no? A ver, ¿quién Sí, dijo 5. átomos? 5 átomos. 5 átomos, ok. Entonces, 8 por 1/8, pues es 1. ¿Cuántas mitades vemos? 6 mitades, ¿no? Por cada cara del cubo. 3. Y uno La del que está centro. entero. Es que pensé que la que veo ahí entera. La veo. Ahí, vamos a revisar aquí. Ay, es que está por esto. Aquí sí vemos, ¿no? Justamente, no hay ninguna en el centro, ¿no? Porque aquí voy a dibujar. O sea, estamos contando este es el octavo, ¿no? Este es el otro octavo. Este es un medio. Este es un octavo que contabilizo. Este también es un octavo. Este es un octavo. Este es un octavo. Un octavo. Un octavo. ¿Y los medios? ¿Este es medio? Sí. Este Todos los demás son medios, ¿no? son Ah, no. medios, ¿no? Este también es medio. Aquí mi 8 no quedó bien. Este también es medio. Y este también es medio, ¿no? Entonces no hay ninguna en el centro. Pues efectivamente, aquí estamos hablando de ahí. Bueno, aquí habíamos dicho que era 1 para la cúbica simple, 2 para la cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Y para la cúbica centrada en las caras, esto ya, vemos que justamente se trata de 8 por 1/8 ¿Serían 4? más 6, sí, exactamente, por 1/2, 3. Entonces son 4 átomos por celda. Otra cosa que puede identificar en estas celdas, ¿no? Es con cuántos átomos está interactuando cada una de las esferas o a cuántas esferas está tocando una esfera. Para el caso de la cúbica simple. Veamos si esto nos ayuda más. Viéndolo por ¿no? Si yo quiero contabilizar, bueno, en una esquina, pues sí, algo va a pasar exactamente del otro lado, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero señalar a este central. ¿A cuántos está tocando? A este, a este, a este, a este, y a otro que está adentro, y a otro que está allá aquí afuera, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, la cúbica simple está tocando como número de coordinación. La cúbica simple tiene 6. La cúbica centrada en el cuerpo, podemos ver a cuántas esferas toca la esfera del centro del cuerpo, ¿no? 8. A 8, exacto. Y en la cúbica compacta, o sea, imagínense que esta de aquí está tocando a esta, a la de la cara de atrás y a esta. A la de las esquinas. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y arriba va a tener justamente otras mitades aquí, ¿no? Otras 4 mitades. Entonces este tiene número de coordinación 12. 12. Exacto, ¿no? Entonces tenemos estos diversos números de coordinación. Este está, como habíamos dicho,
tiene un átomo por celda. Esta tiene 2 átomos por celda. Y esta dijimos que tiene 4 átomos por celda, ¿no? Entonces aquí podemos también contabilizar pues todas pues estas interacciones que podemos encontrar en los diferentes átomos. ¿Y qué importancia tienen estos diferentes arreglos con el punto de fusión? Bueno, sobre todo podemos ver en las estructuras metálicas, ¿no? Aquí vemos justamente las que hablamos, la cúbica centrada en las caras, la hexagonal compacta, que son las más compactas de todas, ¿no? Las observamos para, por ejemplo, la hexagonal, para muchos metales, ¿no? La cúbica centrada en las caras, pues la vemos para calcio, estroncio, para todos los metales que encontramos por la sección de metales nobles, ¿no? Que conocemos que tienen más aplicaciones como catalizadores, etcétera. Y, por ejemplo, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, ya menos, ¿no? El grupo del vanadio, del cromo, el hierro también tiene esa característica, el europio. Los metales del litio al cesio, que vimos que tenían bajo punto de fusión, ¿no? Y bueno, y otras estructuras que pues, obviamente encontraremos para el mercurio, el galio, indio, estaño, ¿no? Y pues bueno, esto es en general como están distribuidas, ¿no? Pero digamos que las más comunes pues son las más compactas, ¿no? La hexagonal compacta y la cúbica compacta. Esta que vemos aquí, hexagonal, H4, es una forma que seguramente tendrá que ver sin la capa interna movida, ¿no? O sea, que sean como hexágonos apilados arriba del otro, ¿no? Eso es lo que podríamos encontrar para lantano, praseodimio, samario, ¿no? Y bueno, para las demás, pues las 2 compactas, las que tienen 74% de ocupación, son las que vamos a encontrar más comúnmente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unos problemas en esta presentación, está la presentación compartida, podemos intentar resolverlos, ¿no? Traten de resolverlos, vayan a alguno de sus libros de inorgánica, el Reine, de Schreiber, etcétera, para tratar de resolver estos problemas, ¿no? Nos vemos la siguiente clase. Esto está por aquí, hay algo en el chat. 28. Eran para el número de coordinación, imagino, ¿verdad? Era 12. Muy bien, pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Resuelvan el cuestionario de enlace covalente, que ya está disponible. No sé si tenían tareas que entregar para esto de los orbitales moleculares. Y pues bueno, con eso hemos avanzado bien. El próximo lunes resolvemos estos problemas de enlace metálico para, pues bueno, correlacionar un poquito estos problemas que están en la última diapositiva, que ya está en el aula virtual. Sí, profesora, Buen fin de gracias. semana. Hasta Muchas luego. gracias, profesora. No, Gracias. a ustedes por sus Gracias, hasta participaciones y todo. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Cuídese. Bye, Fer.